vamos a seguir hablando en nuestro bloque económico de lo que significa la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Por segunda vez no lo consiguió de manera consecutiva, pero le quedó esa espina clavada y finalmente ha logrado regresar al poder en los Estados Unidos. Y queremos saber qué significa en política exterior para nuestro país que Donald Trump vuelva al poder. Eso lo vamos a conversar con César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAM. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. A ver, algunos están un poco nerviosos porque, además de anunciar una política agresiva en el tema de migraciones, lo ha hecho incluso con despliegue militares en la frontera con México, también ha hablado mucho de los aranceles y mucho también de esta guerra comercial que tiene con China. Nosotros tenemos a Estados Unidos hoy por hoy como nuestro segundo socio comercial, porque el primero es China. Así es. ¿Y podríamos tener algún tipo de problemas con Estados Unidos por esta alianza con China? Más que yo creo que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Lo que ha dicho efectivamente Trump es que va a poner aranceles que no se saben los montos, se habla entre 25 y 60%, y no se sabe todavía efectivamente a qué países van a afectar, y de ahí la incertidumbre. Esa es una preocupación, ¿por qué? Porque al margen de a quién sean destinados aranceles, generan también lo que se llama, pueden comenzar el inicio de una guerra comercial. Es decir, ¿qué puede pasar? En represalia a esa subida, inmediatamente los países afectados, que podría ser el caso de China, también podrían subir aranceles a productos norteamericanos. Es un problema, y esto lo hemos tenido hace ya alrededor de 100 años atrás. Lo que generó fue un decrecimiento a nivel mundial y eventualmente una recesión. Entonces, ya hay experiencia de que una guerra comercial en general no afecta negativamente al globo en general. Ahora, ¿tener un TLC con los Estados Unidos no nos blinda ante esos vaivenes? Así es. Técnicamente, nosotros, en la medida que tendríamos un tratado de libre comercio, y no ha sido efectivamente un tema de debate de los aranceles, se ha hablado de Canadá, se ha hablado de México, se ha hablado de China, no se ha hablado de América Latina en general. Uno podría, por conclusión, decir que esos aranceles no se van a dar. Pero por otro lado, eso es lo que no sabemos, si efectivamente esta medida va a conllevar o no aranceles a todos los demás países de la región. En concreto, el Perú, efectivamente, como tú mencionas, es el Estados Unidos es el segundo socio comercial del Perú. Gran parte de las exportaciones son no tradicionales, fundamentalmente textiles. Entonces ahí tenemos un problema adicional que son, diríamos, exportaciones que están ya destinadas a este país, y es un poco difícil lo que se dice mudar el destino a otro país, porque ya tienes prácticamente no solamente las exportaciones, sino también todas las cadenas de distribución funcionando. Además, lo que se le reclama a Estados Unidos es que ha abandonado su mirada hacia Latinoamérica. Así es. ¿No es cierto? Sobre todo Sudamérica. Y entonces después reclama que Sudamérica no comercie con nadie más. Entonces sería un poco el perro del hortelano, ¿no? No, y acá hay un tema importante que se debe mencionar, es que también está, con estas eventuales aranceles que no sabemos efectivamente cuánto van a ser, está afectando a sus dos socios comerciales más importantes, que son Canadá, México y China. Entonces estamos hablando de que los mayores socios comerciales están afectados, y dos de ellos efectivamente son lo diríamos, parte del NAFTA, o del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Y lo segundo, que tampoco no hay que dejar de lado, es que desde el punto de vista más geopolítico, también está, diría de otra manera, en contra, o diríamos discutiendo con países de la NATO o de la OTAN, que son sus socios históricos. Entonces lo que está planteando, si es que efectivamente se lleva a cabo todo esto, es romper muchas alianzas que ya tienen, diríamos, alrededor de 70, 80 años de vida en Estados Unidos, que han seguido continuando tanto con administraciones republicanas como con administraciones demócratas. Porque finalmente su visión inicial es el proteccionismo, ¿no? El cerrar fronteras para producir adentro de nuevo, el eslogan del periodo pasado, que era hagamos nuevamente grande a Norteamérica, porque efectivamente pues no han perdido mucho del espacio que tenían en cuanto a industria, producción y demás, ¿no? Pero es muy difícil que con un arancel con aranceles altos lo puedan recordar. Te doy un ejemplo.
Los salarios de un obrero en Estados Unidos son más o menos 8 veces lo que gana un obrero en China y más o menos 16 veces de lo que gana un obrero en la India. Entonces, esa brecha de salario, y entendiendo de que la tecnología también puede ir a estos países como la India o China, hace que la ecuación no pueda sumar en términos de volver a tener una base manufacturera. Los costos mismos de producción son muy altos. Y tanto es así por los costos laborales. Los costos laborales son altos y también es importante señalar que China es uno de los países que tiene mejor logística en el mundo. Entonces, por eso que ha llevado que a empresas como Nike y otras más tengan su base de producción en China. Entonces, esto es difícil de cambiar. Y no creo que solamente se pueda hacer con políticas estrictamente arancelarias. Al contrario, lo que va a generar simplemente es lo que se llama diversión o cambio de algunos destinos de comercio y probablemente una guerra comercial con China. Ahora, de repente nos estamos poniendo demasiado nerviosos de antemano, ¿no? Porque si vemos los antecedentes de su primer gobierno, dijo mucho, fue también muy agresivo en el discurso, pero no tanto en la acción, ¿no? Así es, y probablemente eso sería, diríamos, dentro del escenario optimista, que diríamos en términos de escenario optimista que tuviéramos algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, ya se ha hecho con automóviles, por ejemplo, en el caso de Europa. Entonces, algunos sectores y con México, ¿no? Que tiene una planta japonesa ahí. Pueden ser afectados, pero esto no significa que todo el bloque sea afectado. Entonces, diríamos en un escenario optimista, diríamos que solamente algunas industrias y algunos sectores puedan ser afectados, pero no el bloque de todo el comercio. Y eso es probablemente, creo yo, que también puede ocurrir. Y también, si queremos seguir en esa línea optimista, se prevé que Estados Unidos va a crecer, va a acelerar su economía. Ese es un tema interesante. Con lo cual podría comprarnos más. Hay un tema interesante, ¿no? Por un lado tienes que el arancel tiene dos problemas que tampoco a veces en el discurso de Trump no se ve, es que ese arancel también se traslada al consumidor. Entonces, la preocupación que creo que tiene la Reserva Federal es que cuando eso se traslada al consumidor también significa un efecto rebote de inflación en Estados Unidos. Vas a frenar la economía porque la gente va a poder comprar menos. Exacto. Y lo que está pasando, y uno ve, por ejemplo, la Reserva Federal está muy atenta a lo que va a hacer Trump en el primer trimestre y diríamos el primer semestre del año. Por eso que ellos han frenado la reducción de tasa con la expectativa de que si esto efectivamente es masivo y que si hay un incremento de las tasas arancelarias, eso va a impactar en el consumidor. Ese es un primer tema, entonces eso generaría un efecto rebote en inflación. Y el segundo positivo, que es lo que tú mencionas, que si de la mano con este arancel va una reducción de impuestos a la renta o impuestos a la renta corporativa, podría haber de nuevo también un efecto positivo. Entonces ahí tenemos quizá un efecto neutral, pero el inmediato, que solamente fuera un arancel y no tuviéramos una reforma en términos de reducción de impuestos a la renta que podría generar un boom de bolsa y un boom de inversión, tendríamos el posible efecto de mayor inflación en Estados Unidos. Sí, porque también ha anunciado una serie de regulaciones, ¿no?, para dinamizar la economía. Sí, efectivamente lo que busca él, ya se ha desregulado bastante, probablemente lo que está viendo es el tema energético y las reformas que tienen que ver con el tema de cambiar la matriz energética en Estados Unidos, que está a medio camino. Pero yo creo que eso es muy difícil porque casi todo el mundo hoy está avanzando en términos de modificar la matriz, de ser orientada a lo que es el consumo de gas y gasolina, a temas llamaríamos autos eléctricos y todo lo que tiene que ver con una matriz energética diferente. Eso creo que es, al margen de la política y al margen de la voluntad del presidente Trump o el señor Trump, es bastante difícil de cambiar, porque ya tenemos toda una industria por el lado de la oferta de los automóviles y también de muchos países, no solamente Estados Unidos, que están de acuerdo que esta matriz tiene que cambiar. Entonces, regresar yo lo veo bastante difícil y además hoy día ya hay inversión pública de Estados Unidos fijando en trabajar, por ejemplo, incentivos en lo que son plantas de creación de baterías de litio, etcétera. Entonces, hay que esperar y... Así es. Yo creo que no esperar, diríamos, habría que ver las noticias en el primer trimestre del año, que efectivamente sale, y también en el estilo de Trump probablemente sea un mecanismo de negociación, especialmente con México en el tema de migración, y esto que sea un chip de negociación, y probablemente lo sea así. En el caso de México y Centroamérica, que el tema de migración es un tema que ha calado bastante en la opinión pública norteamericana. El tema de aranceles creo yo que es menos impactante en términos de la opinión pública, pero sí puede afectar
el bolsillo de gran parte de la población de Estados Unidos, porque tienes un efecto grande en lo que es importación de alimentos, por ejemplo, desde México. Claro, porque en temas migratorios, por ejemplo, el Perú no está complicado, porque tengo entendido que no se llega ni al 20% de ciudadanos que están en Estados Unidos de manera ilegal. El Perú Creo que recibe estamos por el 15, alrededor de más o menos 4.000 millones de dólares de remesas, 4.500. En términos de PBI es 1,5 puntos, 2 puntos de PBI, y es pequeño. Otros países, como el caso de Centroamérica, uno reciben 10, 20, 30% de su PBI, son remesas, y ellos sí se pueden ver afectados por una política dramática de reducción de migración. Perfecto, César. Un placer como siempre. Muchas Encantado. gracias. César Fuentes, profesor de SAN, ha estado con nosotros. A las 3:02 cerramos nuestro bloque económico.